Podcast. Lo mejor está por escuchar. Año 195 a.C. Todo parece ir estupendo en Roma. Gloria, victoria, Filipo V derrotado. Pero, poco a poco, las costuras de la República se van tensando de manera casi imperceptible. Hoy veremos cómo comienzan las primeras reivindicaciones de ciudadanía romana dentro de los aliados latinos, a Escipión el Africano de nuevo como Princeps Senatus, y vivirás el grandioso triunfo de Tito Quincio Flaminino, el primer romano en aparecer en una moneda. Sí, has oído bien, el primer romano. Te doy la bienvenida a Roma a Eterna. Roma a Eterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Programa 200 de Roma Eterna, 109 de la República, y aún con la resaca del aniversario, con la resaca de Tarraco Viva, que hablaremos después en la sección sin música, y habiendo tenido programa doble la semana pasada, el aniversario de Espías, y el programa de César, de la lectura de César, con esa primera expedición a Britania, toca hoy retomar la trama republicana, y habíamos dejado el asunto con el lomo de Nabis siendo curtido por Tito Quincio Flaminino. Habíamos descubierto que quizá no fuera tan tirano como nos pintan las fuentes romanas, aunque tampoco hay que romantizar, no vayamos a fliparnos, porque en todas partes cuecen habas. Y ahora sí, estamos listos para continuar nuestro viaje a finales del año 195 a.C., como decía en la introducción. Empezamos con la llegada casi a la vez de los informes de los dos frentes. Por un lado, Tito Quincio Flaminino informa al Senado de sus operaciones en Esparta, hundimiento de pecho a Nabis. Por el otro, el cónsul Marco Porcio Catón comunica sus avances en Hispania, hundimiento de pecho a los hispanos. Los senadores, encantados de la vida, decretan 3 días de acción de gracias para cada una de estas campañas. Y mientras pasa esto, y como se nos acaba el año, el cónsul Valerio Flaco, Lucio Valerio Flaco, regresa a la urbe para presidir las elecciones a cónsules del año siguiente, como es lo habitual. Deja su provincia aparentemente en calma, tras comerse en batalla todos los bollos junto a la selva litana. Digo aparentemente en calma porque en los próximos programas el tema en el norte se va a poner un poco peliagudo. Y en estas elecciones a cónsules no te vas a creer, o igual sí, quién aparece de nuevo en escena. El primero de los dos cónsules es, para el año 194, nuestro amigo Publio Cornelio Escipión el Africano, que asume el máximo cargo por segunda vez exactamente 10 años después de su primer consulado en el año 205 a.C. En el consulado, en el cargo, le acompañará Tiberio Sempronio Longo. Y no puedo hablar del consulado de estos dos sin darte un dato de estos de friki, café para cafeteros, porque la casualidad es juguetona, los hados son así de traviesos, y el tema es que los padres de ambos, de Publio y de Sempronio Longo, compartieron el consulado en el año 218, justo el año en que estalló la Segunda Guerra Púnica. Es una curiosidad que la hemos visto ahí y digo, venga, voy a comentártelo porque es friquismo para frikis y este programa tiene detallitos de frikis. Bueno, pero vamos a seguir porque después de las elecciones a cónsules, tú bien sabes, porque te he dado la turra durante años, se celebran las elecciones a la pretura. Resultaron elegidos pretores Publio Cornelio Escipión Nasica, 2 Neo Cornelio, Merenda y Blasión, Neo Domicio Aenobarbo, Sexto Digicio y Tito Juvencio Talna. Parece que la gens Cornelia está en la cresta de la ola ahora mismo porque tiene a varios miembros en los puestos importantes del Estado de la República. Finalizados los comicios, el cónsul Valerio vuelve a su provincia para acabar su mandato y las fuentes nos cuentan que durante ese año
195, lo que queda de ese año, surgió un conflicto, llámale jurídico, llámale social, en el sentido de soquis, llámale aliados. Un conflicto que tú lo lees de pasada y te puede pasar por alto, pero nosotros somos unos enfermos, como te he dicho antes, café para cafeteros, y ese conflicto lo vamos a poner en cuarentena porque parece ser, me voy a tirar a la piscina, que es la primera chispa, o al menos la primera mención en las fuentes, de un conflicto que dentro de un siglo va a explotar, el conflicto de la guerra de los Soki, la guerra de los aliados. Verás, resulta que los habitantes de Ferentino intentaron forzar una innovación legal, un cambio legal que no tenía precedente alguno. Lo que hicieron fue intentar que cualquier aliado latino que se inscribiera para poblar una colonia romana adquiriese automáticamente la ciudadanía romana. ¿Tiene lógica? De hecho, aquellos que ya habían dado su nombre para asentarse en Puteoli, Salerno y Buxento ya actuaban y se consideraban ciudadanos romanos de pleno derecho. El Senado en ese momento dijo: ¿cómo? ¿Cómo? Intervino de forma tajante y decretó que ni de coña, ni borrachos. Puede que aquí se esté forjando poco a poco, se esté cociendo chup chup a fuego lento la guerra de los aliados de un siglo después. Puede que sí, puede que no. Pero lo cierto es que estas cosas, estos conflictos, estos malestares no se hacen de un día para otro. Y aquí ya nos están diciendo que hay gente que está reclamando la ciudadanía romana. Y con esto y un bizcocho pasamos al año siguiente. Estamos ya en el año 194 a.C. Ya están Escipión el africano y Tiberio Sempronio Longo al frente de la República cuando se presentan en Roma los embajadores esperados del rey Nabis de Esparta. El Senado los recibe amistosamente, les da audiencia en el templo de Apolo, fuera del pomerium sagrado de la ciudad, porque todavía están en guerra. Los enviados solicitan la ratificación oficial de la paz acordada con Tito Quincio Flaminino, se aprueba, se sella el tratado y ya está. Y después se abre el debate sobre la asignación de provincias. El Senado en pleno defiende una postura conservadora. Cree que la guerra en Hispania y en Macedonia ya han terminado, por lo que ambos cónsules deben permanecer en Italia. Pero el africano toma la palabra. Su visión choca de frente con el conformismo del Senado. Se pone en pie y se dirige a los senadores contundentemente en estas palabras: Senadores, para proteger Italia basta con un solo cónsul. El otro debe marchar a Macedonia de inmediato. Se avecina una guerra atroz contra Antíoco. El rey ya ha cruzado Europa por iniciativa propia. ¿Qué creéis que hará a continuación? Los etolios, nuestros enemigos declarados, lo llaman a la guerra. Y a su lado tiene a Aníbal azuzándole sin descanso, un general sobradamente conocido por las masacres que ha infligido a nuestras legiones. Mientras el Senado asimila el discurso de Escipión y debate el destino de los cónsules, se lleva a cabo el sorteo de las provincias para los pretores. Neodomicio asume la jurisdicción urbana, Tito Juvencio la de los extranjeros, Escipión Nasica toma el mando de la Hispania ulterior y Sexto Digicio de la quiterior. Las islas se las reparten los Neocornelio, Blasión se hace cargo de Sicilia y Merenda asume el control de Cerdeña. Finalmente, el Senado procesa la intervención de Escipión y rechaza la advertencia de Publio. Se deniega el envío de un nuevo ejército a Macedonia y Tito Quincio Flaminino recibe la orden de traer sus tropas de vuelta a Italia para licenciarlas. El ejército destinado en Hispania a las órdenes de Marco Porcio Catón correrá la misma suerte: volver y ser licenciado. La península itálica queda entonces designada como la provincia de ambos cónsules. Para mantener la seguridad en la capital, se reclutarán 2 nuevas legiones urbanas, y con todo esto, y tras licenciar a los veteranos tanto de Hispania como de Macedonia, las fuerzas totales de la República para ese año 194 a.C. serán, a ver, hago las cuentas, 3, 4, me llevo 2, 7, 8. 8 legiones. Y si te acuerdas, el año anterior, en el 195, bajo el mando de Marco Porcio Catón y Lucio Valerio Flaco,
Roma celebró el solemne rito de la primavera sagrada, eso de los cachorrillos, los bichitos que había que sacrificar y demás. Pues tenemos un giro. Tenemos girito. El Pontifex Maximus, Publio Licinio, se presentó ante el colegio sacerdotal y ante el Senado, diciendo que la ceremonia no se había ejecutado en la forma debida y que debía repetirse todo, desde el principio. El Senado, que ya sabes tú, que con estas cosas no se la juega ni media, ordenó repetirlo de inmediato y junto a la Primavera Sagrada, los senadores también decretan la celebración de los grandes juegos prometidos por voto, asignando para ello el presupuesto habitual. La expiación para esta segunda vez de la Primavera Sagrada debía ser milimétrica. Todos los animales nacidos entre el 1 de marzo y el 30 de abril del presente año debían ser consagrados a los dioses. Y volviendo al terreno político, se celebraron también los comicios para la elección de los censores. Cayo Cornelio Cetego y Sexto Elio Peto asumieron el cargo como censores, y su primera decisión fue reafirmar el liderazgo de la facción de los Cornelios, nombrando a Publio Cornelio Escipión el Africano como Princeps Senatus de nuevo, la cabeza absoluta del Senado. Me voy a detener un poco en esta figura porque ya hablé de ella, creo recordar, en el programa sobre el Senado, pero es que ha llovido un montón. Desde entonces han pasado muchos años, igual ni te acuerdas, por lo que vamos a comentarla un poco, porque así nos hacemos una idea de cómo, según las fuentes, se están moviendo los equilibrios de poder ahora mismo en la política romana, que son muy interesantes y muy importantes. El cargo de Princeps Senatus, es el primer senador o príncipe del Senado, era otorgado al senador con mayor dignidad dentro del Senado romano, y eso le daba un enorme prestigio político y la dignitas más elevada. Aunque no era un cargo que formara parte del cursus honorum y carecía de imperium, en la práctica ser Princeps Senatus era de vital importancia porque otorgaba el privilegio de ser el primero en hablar tras el magistrado que convocaba la reunión, lo que le permitía al Princeps marcar el tono de debate en el Senado. Para contextualizar este cargo con la época en la que estamos ahora, con el nombramiento de Escipión en el 194 a.C., es fundamental destacar que fue precisamente a lo largo de los siglos III y II cuando el cargo alcanzó su máximo nivel de poder, ya que sumó a sus honores originales varias de las prerrogativas exclusivas de los magistrados presidentes. Quien ostentaba el título en esta época gozaba de la autoridad para, por ejemplo, convocar y levantar las sesiones del Senado, decidir los temas a debatir y el lugar donde se reuniría el Senado, imponer el orden y las normas durante la reunión, dirigir las relaciones externas, teniendo la potestad de recibir y enviar escritos a embajadores extranjeros en nombre de Roma, algo importantísimo, por lo que, para ocupar este puesto, los censores elegían cada 5 años a un candidato que forzosamente debía ser un senador patricio con rango consular, que hubiera sido cónsul, que tuviera un historial político impecable y el respeto absoluto del resto del Senado. Los censores tenían la potestad de reconfirmar a un Princeps Senatus por periodos de 5 años adicionales. Y retomando otra vez el trabajo que hicieron estos dos, Cayo Cornelio Cetego y Sexto Elio Peto, más allá de lo del Princeps Senatus a Escipión, nos cuentan las fuentes que expulsaron de la lista del Senado a 3 senadores menores, desprovistos de cargos curules, y retiraron el caballo público a un puñado de jinetes. Y tenía yo aquí en el guión, mientras estoy sufriendo por el calor que ya hace grabando, tenía aquí en el guión puesto que Sexto Elio Peto se petó a 3 senadores de la lista, pero no me atrevo a hacer ese chiste porque es demasiado malo. O sea, Sexto Elio Peto se petó a 3 senadores. Bueno, es... estoy fatal. Pero cuidado, stop the comedy. Porque también tomaron una decisión muy importante para años venideros y para siglos venideros. Porque ordenaron a los ediles curules reservar asientos exclusivos para los senadores en los Juegos Romanos. Esto puede parecer una chorrada, pero a partir de ahora, de este momento, 194 a.C., la élite romana no se mezclaba con la plebe en las gradas de los espectáculos. Antes iban todos con todos, no había sitios preferentes para ellos. Ahora sí. Así que, si quieres cagarte en alguien porque te cobran chorrocientos euros por los asientos buenos para ver a tu equipo favorito
en un lugar en el cual están todos los encorbatados, por ejemplo, o si quieres cagarte en alguien porque eso sea así, 2 personas, Cayo Cornelio Cetego y Sexto Elio Peto. Y ya como final de repaso de las acciones de estos dos como censores, decirte que reconstruyeron y ampliaron el Atrium Libertatis, el atrio de la libertad, que era la sede de los censores, donde se guardaban sus archivos, los documentos oficiales y algunas leyes, y la Domus Publica, la residencia del Pontifex Maximus. Y ahora, por favor, Iván, que va a editar esto, quita esta música épica y pon una música así como de traición, como de trama así traidora. A ver, me gusta, porque vamos a cambiar el tono un poco. Se celebró la Primavera Sagrada, como estaba previsto, y comenzaron los Juegos Romanos prometidos tiempo atrás por el cónsul Publio Sulpicio Galba. Toda la ciudad estaba concentrada en las fiestas, toda la ciudad estaba celebrando, situación que fue aprovechada por Quinto Pleminio para atacar a traición. Y posiblemente te estés preguntando, ¿Pleminio quién? ¿Quién es usted? ¿Quién es ese señor? ¿De dónde sale este ahora? ¿Más nombres no? Iván, por favor, no. A ver, tranquilidad. Es que este tío lleva años a la sombra, lleva años en el trullo y no nos habían vuelto a hablar de él en las fuentes. Pero vamos a retrocedemos al año 205 a.C. Hace igual 40 programas. Si te acuerdas de la toma de Locros, recordarás que dio lugar a uno de los episodios más oscuros, más dramáticos y vergonzosos de todo el ejército romano republicano. Las fuentes nos cuentan que la guarnición romana de la ciudad de Locros, dirigida por el propretor Quinto Pleminio, legado de Publio Cornelio Escipión, se ensañó contra la población local, matando, violando y saqueando todo lo que encontró a lo loco, a lo Locros total, porque además saquearon el templo de Proserpina. Si te acuerdas, se pegaron entre soldados romanos, unos intentaron evitar lo que estaba pasando, otros eran los que lo estaban haciendo. El eco de todo eso que pasó polarizó la actividad política en la urbe, porque esos sucesos se convirtieron en un arma arrojadiza contra Escipión, porque era el legado de Escipión. E incluso se nombró una comisión para intentar depurar responsabilidades e investigar lo que pasó. Pues por todo esto, este hombre estaba en el trullo. Llevaba desde el 205 por ahí en el trullo. Entonces, desde la cárcel, parece ser que comenzó a trazar un plan, intentó tramar una traición y empezó a sobornar a varias personas para que provocaran incendios simultáneos en múltiples puntos de Roma al caer la noche, aprovechando el descuido por el que todos estarían con los Juegos Romanos. Su objetivo era desatar el caos, el pánico, aprovechar la confusión para reventar las puertas, escapar y hasta luego, Lucas. Pero, quien a hierro mata, a hierro muere, la traición engendra traición, quien amanece a buena sombra de cobija más temprano, por lo que sucedió lo que tenía que pasar en estos planes, siempre. Sus propios cómplices se acobardaron y lo delataron. La conjura llegó a oídos del Senado antes de que la ciudad comenzara a arder y la respuesta fue, inmediata. Se mandaron unos guardias a su celda y lo ejecutaron al momento, en el Tullianum, en la cárcel de Roma. Y con la ejecución de Quinto Pleminio volvemos a la programación habitual, porque aquel año también Roma envió a Puteoli, a Volturno y a Literno colonias de 300 ciudadanos romanos cada una. También se fundaron asentamientos, como te dije, en Salerno y en Buxento, y al frente de estas expediciones se situaron los triunviros Tiberio Sempronio Longo, que entonces ejercía como cónsul, Marco Servilio y Quinto Minucio Termo. Las tierras asignadas habían pertenecido tiempo atrás a los campanos. Por su parte, un segundo triunvirato compuesto por Décimo Junio Bruto, Marco Bebio Tánfilo y Marco Elvio llevó otra colonia de ciudadanos a Siponto, en la costa de Apulia, ocupando el territorio de los arpinos. Todo este movimiento es, para que tú te hagas una idea visual, en el centro, porque los arpinos eran un pueblo samnita, y el sur peninsular en la Campania. Todo para intentar crear nuevas Romas y fundar nuevos lugares de romanidad, si me permite esa expresión la palabra, en esos lugares.
La expansión territorial de ese año continuó con la fundación de asentamientos en Temsa y en Crotona. Los triunviros Gneo Octavio, Lucio Emilio Paulo y Cayo Letorio organizaron la colonia de Crotona, una zona previamente ocupada por griegos, y mientras tanto, Lucio Cornelio Mérula, un tal Quinto, del que no tenemos más nombre familiar, y Cayo Salonio se encargaron de Temsa, en un lugar donde hoy se alza la Torre de Ilupi, un territorio arrebatado a los brucios. Como ves, está intentando sustituir población autóctona de esas zonas por población romana. Y en medio de estos movimientos de población muy interesantes, se produjeron otros movimientos y fenómenos muchos más interesantes para nosotros, porque son de esos fenómenos perturbadores. En el foro cuentan que en el comicio y en el mismísimo Capitolio aparecieron gotas de sangre. Cuentan que llovió tierra en varias ocasiones y la cabeza de la estatua de Vulcano ardió en llamas. También llegaron noticias desde distintos puntos de Italia. El río Nar, un afluente del Tíber en la región de Umbría, fluyó con leche. En Arimino nacieron niños de condición libre, sin ojos y sin nariz, y en el territorio piceno vino al mundo un bebé sin pies ni manos. El Senado actuó con rapidez ante estos presagios y los pontífices dictaminaron las expiaciones correspondientes, que en los dos últimos casos no te voy a decir, tampoco lo dicen las fuentes, pero nos las podemos imaginar. También se celebró un sacrificio solemne de 9 días tras recibir informes de una inusual lluvia de piedras en el territorio de los Adrianos. Y una vez hecho esto, repasado todo lo político, lo social, poblacional, todo lo religioso, vamos al frente militar, porque la República estaba ocupada en el norte. El norte durante estos programas va a ser complicado. Los galos, tanto los ínsubres como los boyos, van a ser protagonistas de los actos militares de los próximos quizá 2 años. El procónsul Lucio Valerio Flaco libró una gran batalla campal cerca de Mediolano, la capital de los ínsubres y actual ciudad de Milán, enfrentándose a los ínsubres y a los boyos. Estos últimos habían cruzado el río Po bajo el mando de Dorulato para sublevar a los ínsubres. El choque fue brutal y los romanos dieron muerte a 10.000 enemigos en el campo de batalla. Por aquellas mismas fechas, más o menos, su colega, Marco Porcio Catón, celebró por todo lo alto su triunfo sobre Hispania en las calles de Roma. El botín exhibido en el desfile fue descomunal: 25.000 libras de plata en bruto, 123.000 libras de plata acuñada en monedas con la imagen de una viga, 540.000 monedas de plata ostense y 1.400 libras de oro. De todo este enorme tesoro, Catón repartió 270 ases de bronce a cada soldado de infantería, entregando el triple a los jinetes. Poco después de esta fiesta, el cónsul Tiberio Sempronio partió hacia su provincia, hacia la Galia Cisalpina, y dirigió sus legiones directamente al territorio de los boyos. El jefe de los boyos, Boiorix, incitó a toda la nación a la rebelión tras conocer el avance romano, y lo que hizo fue preparar sus defensas emplazando su campamento para el combate en un lugar despejado para dejar claro que estaba dispuesto a luchar en batalla a campo abierto si los romanos cruzaban sus fronteras. Si los romanos amenazaban territorio boyo, Boiorix iba a dar guerra. El cónsul Tiberio Sempronio, al constatar por informadores, por jinetes exploradores, el abrumador número de las fuerzas galas y su enorme confianza, comprendió que estaba en peligro. Envió de inmediato un mensaje urgente a su colega en el consulado para que acudiera a marchas forzadas con sus legiones. Me imagino el texto, algo así como: Escipión, por tu padre, corre, que me revientan. En ese momento cambió de estrategia y empezó a adoptar una táctica dilatoria para aguantar la posición a toda costa hasta que llegaran los refuerzos. Sin embargo, los galos sabían leer la guerra, no eran tontos, y entendieron que debían precipitar la batalla antes de que los dos ejércitos romanos lograran reunirse. Además, la aparente inacción del cónsul no hizo más que envalentonarlos. Durante un par de días, ambos bandos se mantuvieron a la expectativa, preparados para entrar en combate, pero sin dar el primer paso. Finalmente, al tercer día, los boyos estaban listos. Avanzaron en masa hasta la empalizada romana
y atacaron el campamento romano por todos los flancos al mismo tiempo. Tiberio Sempronio ordenó al instante que los legionarios empuñaran las armas, pero los retuvo formados en el interior durante unos momentos críticos. Con esta pausa, buscaba alimentar la confianza del enemigo, ganando el tiempo necesario para organizar a sus hombres junto a las puertas por donde debían salir. Las dos legiones recibieron la orden entonces de avanzar con sus enseñas por las dos puertas principales del campamento, pero justo en el momento de irrumpir hacia el exterior, se toparon con una masa de guerreros galos tan apiñada que bloqueaba cualquier intento de avance. Durante mucho tiempo, la batalla se libró en un espacio asfixiante y muy reducido. No había margen para la destreza con la espada. El combate se convirtió en un choque de fuerza bruta donde los romanos utilizaban los escudos y el peso de sus propios cuerpos para empujar a los galos e intentar sacar los estandartes al exterior. Los enemigos, por su parte, presionaban con idéntica fiereza para entrar dentro del campamento o como mínimo para tapar la salida de las legiones. La línea del frente quedó totalmente estancada, sin ceder un solo palmo ni para adentro ni para afuera. Ante ese bloqueo, Quinto Victorio, centurión primipilo de la Segunda Legión y el tribuno militar Cayo Atinio de la Cuarta Legión recurrieron a una acción desesperada, reservada únicamente para los combates más encarnizados. Lo que hicieron fue arrancarles las enseñas a los Signifers y lanzarlas con fuerza directamente hacia el interior de las filas enemigas. ¡Id a cogerlas! El impacto en la moral romana, cuentan las fuentes, que fue inmediato. Movidos por el empeño de recuperar sus banderas y evitar la máxima deshonra militar, los soldados de la Segunda Legión rompieron el muro humano y fueron los primeros en lograr lanzarse fuera de las puertas del campamento. Mientras los soldados de la Segunda Legión combatían ya fuera de la empalizada y la Cuarta Legión seguía estancada en la puerta, estalló un nuevo combate en la parte opuesta del campamento. Los galos irrumpieron por la puerta Questoria, también conocida en los campamentos romanos como la puerta decumana. El cuestor, Lucio Postumio, apodado Tímpano, y los prefectos de los aliados Marco Atinio y Publio Sempronio ofrecieron una resistencia feroz, pero acabaron cayendo junto a unos 200 soldados. Durante unos instantes críticos, el campamento quedó en manos del enemigo por aquel flanco. En respuesta, el cónsul envió un manípulo especial para defender la posición. Estos hombres aniquilaron a los galos que habían logrado entrar, expulsaron al resto fuera de la empalizada y frenaron en seco a los que aún intentaban acceder. Casi al mismo tiempo, la Cuarta Legión logró por fin salir junto a los dos manípulos especiales. La batalla se fragmentó entonces en 3 frentes distintos alrededor del campamento: la segunda, la cuarta y el otro lado. Los gritos confusos desorientaban a los combatientes, sumiendo a las tropas en la incertidumbre sobre qué estaba pasando, si estaban ganando, si estaban venciendo, perdiendo, no se sabía nada. El combate se mantuvo equilibrado hasta el mediodía. A partir de esa hora, el agotamiento y el calor estival castigaron duramente a los galos, guerreros que, cuentan las fuentes, que eran de escasa resistencia física ante las altas temperaturas, mientras que las legiones aprovecharon el momento, cargaron con todo su empuje contra unos enemigos sedientos y empapados en sudor, y los obligaron a retroceder en desbandada hacia su propio campamento. En ese instante de ventaja, en el que se podía haber aplastado a los galos, el cónsul ordenó tocar la señal de retirada. La mayoría obedeció, pero un grupo de soldados, cegados por la ambición de saquear el campamento enemigo, desoyó la orden y se agrupó al pie de la empalizada gala. Los boyos vieron la oportunidad, salieron en masa y arrasaron con los romanos. Barrieron a esos indisciplinados que cargaron a pesar de que el cónsul les dijo que se retiraran. Y esos mismos huyeron presas del pánico hacia sus propias líneas, volvieron, provocando exactamente el desastre que el cónsul quería evitar con su toque de retirada. La jornada se saldó con una sucesión caótica de victorias, de huidas para ambos bandos. Eso fue un sin Dios, un sin dioses. El balance de bajas fue demoledor. 11.000 galos perdieron la vida frente a unos 5.000 romanos caídos. Tras la carnicería, los boyos se replegaron al interior de su territorio y el cónsul Tiberio Sempronio condujo sus mermadas legiones hasta la ciudad de Placentia. Sobre el papel del otro cónsul, de Escipión el Africano, ¿dónde estaba? Las fuentes no se ponen de acuerdo. Algunos historiadores dicen que unió su ejército al de su colega
y que arrasó los territorios de boyos y ligures hasta que los tupidos bosques y los pantanos frenaron su avance, y otros textos, en cambio, aseguran que regresó directamente a Roma para presidir las elecciones sin haber protagonizado ninguna acción militar reseñable. Nosotros, por nuestra parte, nos vamos ahora a Grecia, porque Tito Quincio Flaminino pasó el invierno de ese año en Edacia, donde había acuartelado sus tropas, dedicó aquellos meses a administrar justicia y a revertir las arbitrariedades impuestas por los prefectos anteriores, que habían pisoteado los derechos locales para favorecer exclusivamente a los partidarios, y a comienzos de la primavera convocó una asamblea general en Corinto. Las delegaciones de todas las ciudades griegas acudieron en masa para escucharle. Quincio repasó en esa asamblea general los inicios de la alianza romano-griega, las victorias de las legiones en Macedonia y sus propios logros sobre el terreno. La multitud acogió el discurso con enormes muestras de entusiasmo, pero el ambiente se tensó súbitamente al mencionar a Nabis. Los griegos consideraban inaceptable que el supuesto libertador de la Hélade dejara a un tirano, ya hemos visto en el programa anterior de la República que igual no era tanto, pero para ellos sí, un tirano enquistado ahí, agarrado en el poder, en una ciudad tan noble como Esparta, lo que representaba una amenaza constante para todo el Peloponeso. Tito Quincio Flaminino, plenamente consciente de este malestar, atajó las críticas y expuso su visión ante la asamblea con absoluta rotundidad y se dirigió a ella en estos términos. Conozco perfectamente vuestros reparos respecto a Nabis. Habría rechazado cualquier oferta de paz si hubiese podido aniquilarlo sin causar la ruina absoluta de Esparta. La única vía para aplastar al tirano exigía la destrucción total de una ciudad fundamental para Grecia. Ante esa encrucijada consideré preferible dejar subsistir a un líder debilitado e inofensivo, evitando sacrificar la urbe entera bajo la excusa de liberarla. Ahora, mi intención es marchar a Italia y llevarme conmigo a todo el ejército romano. Antes de 10 días, tendréis noticia de la retirada definitiva de nuestras guarniciones en Demetríade y en Calcis. Sin la menor dilación, entregaré el Acrocorinto a los aqueos. Con estos hechos desmontaré las mentiras de los etolios, esos mismos que difunden el rumor de que el pueblo romano os ha engañado y solo busca reemplazar a los macedonios como vuestros nuevos amos. A partir de hoy, juzgad a vuestros aliados exclusivamente por sus actos. Observad bien en quién podéis confiar. Usad la libertad con moderación. Una libertad medida garantiza la salud del individuo y de la comunidad. Llevada al extremo, engendra el peligro y el descontrol. Velad por la concordia en vuestras ciudades y entre todas las clases sociales. Mientras os mantengáis unidos, ningún monarca ni ningún tirano tendrá fuerza suficiente para doblegaros. La sedición y la falta de entendimiento son la verdadera brecha por donde penetran las intrigas extranjeras. Salvaguardad con firmeza esta libertad restituida por la lealtad de Roma. Demostrad a nuestra república que su sacrificio ha recaído en un pueblo soberano y completamente digno de este honor. Las palabras de Tito Quincio conmovieron profundamente a todos. La multitud rompió a llorar de alegría, los murmullos de aprobación recorrieron las gradas y los griegos se instaban unos a otros a grabar aquel discurso en la memoria, como si hubiese sido pronunciado por el mismísimo oráculo. Cuentan que hasta Tito Quincio se emocionó. Una vez todo se calmó, el general romano lanzó una última exigencia. Pidió a los presentes que buscaran a todos los ciudadanos romanos vendidos como esclavos en sus territorios y los enviaran a Tesalia en un plazo máximo de 2 meses. Resultaba indigno e inaceptable que los libertadores de Grecia vivieran encadenados en la misma tierra que acababan de rescatar de la tiranía. El número de estos prisioneros era gigantesco. Recuerda, años atrás, durante la Segunda Guerra Púnica,
Aníbal había vendido a miles de cautivos romanos en los mercados internacionales al no recibir el pago de los rescates, porque el Senado se negó a pagar el rescate. Polibio nos cuenta que la liberación de estos veteranos costó a los aqueos 100 talentos, tras fijarse un precio de 500 denarios por cabeza. Tan solo en la región de Acaya se localizaron y liberaron a 1.200 ciudadanos romanos. Y mientras la asamblea celebraba sus últimas deliberaciones y se acababan de cerrar los últimos flecos, ocurrió lo que muchos jamás imaginaron. La guarnición romana descendió del Acrocorinto, formó una columna perfecta, se dirigió a las puertas y abandonó la ciudad. El general salió caminando tras sus soldados. Toda la asamblea lo siguió en masa, aclamándolo como su libertador absoluto. Y tras despedirse de los aliados, Quincio regresó a Elacia por el mismo camino que lo había traído. Desde allí, despachó al legado Apio Claudio con la totalidad de las tropas terrestres, le ordenó marchar a través de Tesalia y el Epiro hacia la ciudad costera de Orinco, donde el ejército debía acuartelarse y aguardar el momento exacto de cruzar el mar hacia Italia. Al mismo tiempo, escribió a su hermano, a Lucio Quincio, el comandante naval, para que concentrara de inmediato toda la flota de transporte en las costas griegas. Tito Quincio se dirigió entonces a Calcis y retiró a sus soldados tanto de esa plaza como de las fortalezas de Óreo y de Eretria. Convocó a las ciudades de la isla de Eubea, les recordó el estado de sumisión en el que las había encontrado frente a la soberanía que ahora disfrutaban y se despidió de ellas. Su siguiente parada fue Demetríade, donde evacuó igualmente a la guarnición. Los romanos se retiraban de Grecia. Acompañado en todo momento por multitudes exultantes, Tito Quincio Flaminino tomó finalmente el camino de Tesalia. En esta región, Quincio debía ir mucho más allá de la simple liberación de ciudades, porque tenía que reconstruir una sociedad sumida en el caos absoluto. Cuentan que la tiranía del rey macedonio y el carácter tradicionalmente turbulento de los tesalios habían desmantelado el orden civil, volviéndolos incapaces de celebrar asambleas sin desatar el descontrol. El romano intervino con mano de hierro, estableció un censo, nombró senadores o en la equivalencia griega, nombró también jueces basándose en la riqueza personal y entregó el gobierno local a la clase social que más se beneficiaba de mantener la paz y la estabilidad general. Tras esta minuciosa reorganización de Tesalia, Tito Quincio Flaminino atravesó el Epiro y alcanzó la ciudad costera de Orico, el punto de partida para su travesía hacia Italia. Toda la fuerza militar embarcó rumbo a Brundisium y desde allí las legiones emprendieron la marcha triunfal hacia la capital, arrastrando una columna de botín casi tan inmensa como el propio ejército. Imagínate la escena, imagínatela. Desde Brundisium, que está en el tacón de la península itálica, hasta Roma, una larga fila de soldados con un botín inmenso cogiendo la vía Apia que conectaba el sur con la URSS. No existen registros sobre el coste exacto o la complejidad técnica de esta marcha, pero la hipótesis más aceptada por la arqueología y por la historia militar sugiere la requisa sistemática de miles de bestias de carga, de pesados carros de madera a lo largo de las comunidades aliadas de Apulia, de Campania y del Lacio. Imagínate el crujido de la madera bajo el peso del mármol y los metales, combinado con la nube de polvo que se levantaba por decenas de miles de hombres y de animales, debía anunciar la llegada de la gente, de los soldados, con días de antelación. Era un auténtico desfile triunfal, una marcha triunfal por toda Italia. Y se ha escrito mucho sobre el propósito de esta marcha por Italia. Investigadores modernos sugieren que las comunidades del sur de Italia habían sido brutalmente, eso lo sabemos, devastadas durante la guerra contra Aníbal y aún padecían las secuelas de las represalias romanas por sus deslealtades pasadas. Al exhibir el incalculable tesoro de los reyes macedonios frente a una audiencia multitudinaria compuesta mayoritariamente por itálicos no romanos a lo largo de la vía Apia, Flaminio supuestamente buscaba consolidar redes de lealtad. Era una demostración tangible de que el servicio militar compartido con Roma tenía beneficios. Al permitir que soldados aliados desfilasen junto a los legionarios romanos exhibiendo su riqueza, Flaminio orquestó una coreografía política que aceleró la integración romano-itálica, anticipando el desarrollo institucional que vería a los aliados participar formalmente en los triunfos romanos a partir de la década del 180 a.C.,
Recuerda lo que te he contado al principio del programa. Se están moviendo cositas a nivel itálico. Y mientras Tito Quincio llega a Roma, te cuento una historia que nos narra Plutarco sobre su estancia en Grecia, que me gusta mucho. Nos cuenta que una vez fue a Delfos para consagrar unos escudos de plata, y su propio escudo también consagró, en el que grabó encima: «Io, hijos de Zeus, que gozáis con las rápidas carreras de caballos. Io, reyes tindáridas de Esparta. El Enéada Tito os dio el mayor regalo, cuando procuró a los hijos de los griegos la libertad». También nos dice que consagró una corona de oro a Apolo y grabó sobre ella el siguiente texto: «Sobre tus inmortales cabellos rizados puso a descansar, hijo de Leto, esta corona con resplandor de oro, la que te dio el gran comandante de los Enéadas. Pero tú, que hieres a tu voluntad, procura al divino Tito la gloria del valor». Me imagino estos objetos, el momento en el que se graban, toda la ceremonia, me flipa, y además me flipa lo de Enéada. Nosotros que hemos escuchado la Eneida aquí en Roma Eterna, nos da especial ilusión saber que todavía se mantiene ese vínculo, y mucho antes de Virgilio, ese vínculo con Eneas, con Troya, con la estirpe romana. Es precioso. Y mientras divagamos, parece ser que el comandante de los Enéadas, Tito Quincio Flaminino, ya ha llegado a Roma, y a su llegada a los extramuros de la ciudad, porque no puede entrar, el protocolo dictaba que el general aguardara fuera del Pomerium, el Senado se reunió en la asamblea, en el templo de Belona, en el campo de Marte, al lado del teatro de Marcelo, si vas a Roma, para recibir formalmente el informe del general y autorizar si procede la procesión triunfal. Ante la magnitud del botín, los senadores decretaron un triunfo que se prolongaría ininterrumpidamente durante 3 días. 3 días. Una división en días que no solo respondía a una necesidad física de canalizar toneladas de material a través de las estrechas calles del Velabrum y del Foro Romano, sino que establecía un ritmo narrativo increscendo, diseñado para saturar los sentidos del espectador y posiblemente para eclipsar la memoria del triunfo de Escipión el Africano. Y lo que se organizó fue un fiestón, te lo voy a contar, día a día. Aquí arranca ya el primer día, vemos el primer carro. El primer día del triunfo se reservó para exhibir el armamento capturado y el arte monumental arrancado del enemigo. Tito Livio especifica cuidadosamente que los despojos tomados directamente de las reservas y arsenales del rey Filipo V superaban con creces a los requisados en las distintas ciudades de la geografía griega. El impacto visual en la multitud romana debió ser monumental. A través de la Porta Triumphalis desfilaron carros portando un bosque de armas macedonias, las temibles sarisas, las picas de hasta 6 metros de longitud, formidables escudos de bronce, yelmos tracios y corazas de lino y metal. El sonido de este primer día habría estado dominado por el estruendo del armamento en los carros, pero lo que verdaderamente introdujo la semilla de la estética helenística en Roma fue la estatutaria. En ese primer día, Livio nos cuenta que se exhibieron 285 estatuas de bronce y 230 estatuas de mármol. El segundo día del triunfo desfiló la riqueza. Si antes habían sido las armas, ahora el botín, los dineritos. Fue un despliegue de liquidez financiera sin precedentes que alteró para siempre la balanza económica de la República. Las calles presenciaron el desfile del inmenso tesoro de los Antigónidas, exhibido en moneda, pesados lingotes y en obras de orfebrería. Gracias al minucioso inventario de Tito Livio, podemos dimensionar la magnitud de este saqueo. Imagina el ambiente de aquella jornada. El olor de los animales de tiro, de los cientos de animales de tiro, que jadeando bajo el ardiente sol romano, arrastraban más de 7.000 kilos de metales preciosos, haciendo rechinar los ejes de los carros contra el pavimento. La exhibición de riqueza fue asfixiante. Ante los ojos de la multitud pasaron 18.000 libras romanas de plata en bruto, casi 6 toneladas de metal sin acuñar, transportadas en enormes lingotes y ánforas metálicas. Le seguían 270 libras de plata labrada materializadas en vajillas y en recipientes finamente decorados,
El ejército también mostró 10 escudos completos de plata, trofeos ceremoniales arrancados posiblemente de los argioáspidas, la legendaria guardia de élite macedónica. Eran riquezas que parecían no acabarse nunca. Es que era hasta estresante ya, agobiaba. Los carros rebosaban con 84.000 piezas de plata ática, los codiciados tetradracmas importados, y el golpe de gracia lo puso el oro como tal. Más de 1.200 kilos de oro deslumbraron a los ciudadanos de Roma. Y entre todo ese brillo destacaba una figura, una pieza, un escudo forjado íntegramente en oro macizo, el símbolo absoluto del poder real macedónico, ahora sometido a Roma. La inyección de esta inaudita masa de plata y de oro directamente en las bóvedas subterráneas del templo de Saturno, la sede del tesoro público, provocó un brutal choque inflacionario en Roma que alteró drásticamente la liquidez de la República y permitió financiar sin el menor esfuerzo la construcción de nuevas infraestructuras públicas. Además, garantizó el músculo económico necesario para sostener la inminente expansión frente a las guerras que ya asomaban en el horizonte contra los seleucidas en Asia Menor, contra Antíoco. Hemos visto el primero, hemos visto el segundo, y ahora vamos a por el clímax, el tercer día de ceremonia. 114 coronas de oro macizo abrieron la marcha. Estos objetos eran regalos forjados y entregados por las ciudades-estado griegas liberadas como testimonio de agradecimiento a Tito Quincio Flaminino. Detrás avanzaban los sacerdotes conduciendo a las víctimas de sacrificio. Justo delante del carro triunfal caminaban encadenados los rehenes nobles. Destacaban dos figuras sobre ellos: Demetrio, el joven hijo del rey macedonio Filipo V, y Armenes, hijo de Nabis, el tirano de Esparta. Y tras esta exhibición de dominio apareció Tito Quincio Flaminino. Montaba en su carro, con el rostro pintado de rojo imitando la estatua de Júpiter. Le seguía la inmensa marea humana de su ejército lanzando vítores y entonando las tradicionales canciones satíricas contra su general. La culminación absoluta de la jornada llegó con el reparto del botín militar a las tropas. Tito Quincio rompió todos los récords históricos de liquidez, distribuyendo la riqueza bajo un estricto orden jerárquico. Cada soldado de infantería recibió 250 ases, los centuriones el doble y los jinetes el triple, 750 ases por cabeza. Esta masiva inyección de capital directo a las bases sociales y a los veteranos dinamizó ferozmente la economía de consumo interno en Italia. A largo plazo, este enriquecimiento cimentó una lealtad extrema y puramente personalista del ejército hacia sus generales. Las tropas comprendieron poco a poco que su fortuna dependía de comandantes victoriosos capaces de garantizar botines descomunales. Estamos viendo, lo comenzamos a ver con Escipión y lo vemos ahora con Tito Quincio Flaminino, cada vez más un movimiento que provocará que un siglo más tarde líderes como Sila, Mario, César, Octavio, Augusto, exploten este mismo mecanismo sociológico letal para desmantelar desde dentro la estructura de la República Romana. Pero ya que estamos en el tercer día, vamos a hacernos eco también del momento más sobrecogedor del desfile, que fue protagonizado por los ciudadanos rescatados de la esclavitud, los ciudadanos liberados. Un grupo de unos 1.200 hombres marchaba en un silencio sepulcral tras el carro triunfal de Flaminino. Vestían ropas humildes y llevaban el cráneo completamente rasurado. Para comprender el simbolismo de este momento, debemos retroceder 22 años atrás en el tiempo, hasta el matadero que fue Cannas en el 216. Tras aniquilar a las legiones, Aníbal capturó a miles de supervivientes e intentó exprimir a Roma ofreciendo su rescate. El Senado respondió con una frialdad absoluta y se negó tajantemente a pagar. Los senadores argumentaron que resultaba más barato y honorable adquirir esclavos fuertes y armarlos para la guerra que gastar el dinero público en redimir a soldados deshonrados por la rendición. Abandonados por su propia patria, aquellos presos acabaron vendidos en mercados internacionales y esparcidos por la Grecia continental y el Peloponeso como esclavos agrícolas o mineros. Durante sus recientes campañas, Flaminino descubrió atónito a estos envejecidos compatriotas realizando trabajos forzados. Y ante esta realidad, la Liga Aquea orquestó una jugada diplomática para congraciarse con Roma. Localizó y redimió a estos 1.200 hombres.
Los magistrados aqueos desembolsaron de los fondos públicos casi 100 talentos, como te decía antes, pagando 500 denarios por cabeza a sus dueños, y los entregaron a Flaminino antes de que se fuera hacia Italia. Cuando un esclavo recobraba la libertad, se sometía a un rito de purificación. Se rapaba el cabello y asumía el píleo, el característico gorro de fieltro que marcaba su nuevo estatus. Al obligar a estos veteranos a desfilar por las calles del foro con el cráneo resplandeciente, Roma visibilizaba su antigua degradación y celebraba su liberación presente. Tanto Tito Livio como Plutarco coinciden en que este grupo acaparó por completo la atención de la plebe, eclipsando al oro de los reyes. Eran la restitución palpable del tejido cívico de la República y la demostración definitiva de la pietas de Flaminino. El general traía de vuelta a casa a los hijos de Roma que el Senado había repudiado, había dado por muertos, había traicionado 2 décadas atrás. Aquellos hombres encarnaban físicamente la curación de un trauma nacional. Para reconstruir todo esto que te he contado, dependemos principalmente de Tito Livio y de Plutarco. Ambos escribieron siglos después de los hechos, condicionados por el entorno literario imperial de Augusto I y de Trajano II. En esta fase también no podemos contar mucho con Polibio porque hay lagunas en el texto, obligando a Livio a recurrir a analistas romanos de época republicana más antigua a su época. Por ejemplo, recurre a Valerio Antias, un autor que es famoso por inflar cifras militares para magnificar las gestas de los linajes patricios. Sin embargo, a pesar de que puede que haya exageraciones, Livio nos detalla las cantidades del botín de manera casi milimétrica. 18.000 libras de plata. Una precisión que sugiere que el historiador pudo tener acceso a los registros oficiales del Estado custodiados en el Templo de Saturno o a los fasti triunfales resguardados por el colegio del Pontifex Maximus. Pero el texto de Livio tiene una curiosidad para locos como nosotros. El manuscrito afirma que las 84.000 piezas de plata ática incautadas pesaban casi 3 denarios cada una. Esta equivalencia, la investigación ha comprobado que es imposible, porque un tetradracma ático estándar pesa algo más de 17 gramos, un denario romano de la época ronda los 4,5 gramos, por lo tanto, el tetradracma se aproxima más a los 4 denarios y no a los casi 3. La investigación filológica nos ofrece una respuesta a esto. John Richard Melville Jones, fallecido este año 2026, demostró que nos encontramos ante un error cometido por los primeros copistas monásticos al transcribir el texto original. Existe una única moneda predominante en el Egeo que encaja a la perfección con ese peso de casi 3 denarios o 12,5 gramos y es el Cristóforo. Es una pieza de plata caracterizada por la cesta mística de Dioniso, acuñada por Pérgamo, el gran aliado de Roma durante las guerras macedónicas. El códice original de Livio seguramente enumeraba ambos metales por separado. Primero registraba los tetradracmas áticos y después mencionaba los cristóforos detallando su peso exacto. Pero la investigación considera que quizá un copista medieval sufrió un salto visual, salto de línea, fusionó ambas líneas, adjudicando el peso de la moneda de Pérgamo al tetradracma griego. Es una curiosidad para cafeteros que yo te traigo aquí, como he traído hoy muchas curiosidades en este programa que está siendo un poquitito más largo de lo habitual, porque lo merece. La verdad es que lo merece la historia de Flaminino. Y para acabar, me gustaría traerte otra historia para cafeteros, que es la imagen que ilustra el programa. Si la has visto, la imagen es un señor en una moneda. Esa moneda, que para sorpresa de nadie se guarda en el British Museum, es un estatero de oro acuñado en Grecia, en la Grecia continental, hacia el año 196 a.C. Apenas mide 18 milímetros de diámetro y pesa 8,5 gramos, pero tiene un impacto político tremendo. El reverso de la moneda
rinde homenaje a la tradición visual instaurada por Alejandro Magno, mostrando a Nike, a la diosa de la victoria, sosteniendo en alto una corona de laurel triunfal y aferrando una rama de palma, y a su lado tiene una leyenda muy curiosa. Una T, Quinti. Y el anverso de la moneda nos muestra a ese T Quinti. Exhibe el perfil hiperrealista de un varón maduro, con la mirada clavada a la derecha, el cabello alborotado por la guerra y una densa barba cerrada. Es el retrato de Tito Quincio Flaminino. Esa pequeña moneda constituye el primer retrato monetario de un personaje de la órbita romana vivo en toda la historia de Roma. Faltaban casi 150 años de matanzas civiles, de los Graco, de Mario, de Sila y de Pompeyo para que Julio César cruzara el Rubicón y forzara al Senado a estampar su propia efigie en los denarios de Roma. César fue el primer romano en ser mostrado en moneda romana, pero Flaminino se adelantó un siglo y medio a todos ellos y fue el primer romano en ser mostrado en una moneda. Yo creo que ahora es un buen momento para parar la música y que comience la sección sin música. Voy a beber un poco de agua porque me estoy derritiendo. Me estoy derritiendo. Madre mía, qué calor. Momento. Ay, madre mía, el calorazo. Porque tengo que limpiar el ventilador. Si recuerdas, bueno, igual lo has escuchado hace poco. Los programas del verano pasado, grabados el verano pasado, yo uso un ventilador de marca china que es bastante silencioso, porque si no me muero. Es que me muero. No me da la vida. Cuando digo vida, digo denarios para poner aire acondicionado en mi habitación. No, esos lujos aquí no se dan. Catón vendría y me destruiría. Y uso un ventilador que está bastante bien, lo que pasa es que tengo que limpiarlo para ponerlo a punto ahora cuando acabe de grabar, quizá lo hago, porque lo estoy pasando 2 puntos mal. Y eso que estoy grabando esto, para que te hagas una idea, a 27 de mayo. Mal, todo mal. Y este es el primer programa post Tarraco Viva, post aniversario. Y lo primero de todo, antes de nada, darte las gracias por llegar hasta aquí, por aguantar la chapa romana una semana más, por aguantar las cositas romanas, por tu cariño, por tu apoyo, y que vengo inflado de amor. Vengo inflado de amor porque lo de Tarraco Viva fue una pasada. Antes de seguir, si es tu primera vez, que sepas que ahora mismo ya no hay cositas romanas, ya no hay guión. Mira, lo voy a cerrar ya. Clic. Guión cerrado. Y ahora lo que te cuento son mis aventuras y desventuras, mis miserias y mis alegrías, y ya está. Así que quédate, es una sección totalmente opcional en la cual cuento yo mi vida y mis cosas. Así que te cuento que estuve el fin de semana pasado para mí, pero hace ya 2 para ti que estás escuchando esto, a día 3 de junio. Hace 2 fines de semana estuve en Tarraco Viva, que es un eventazo, es una pasada. La verdad es que es como Disneyland romano, igual que Medita Lúdica. Y Medita Lúdica, la maldita coincidencia de fechas. Pues estuve en Tarraco Viva, estuve presentando Roma Victa, estuve también con Néstor Marqués, con Pablo Aparicio y con Pedro Huertas hablando sobre nuestros orígenes en nuestra pasión por Roma. Y fue algo maravilloso el cariño de la gente, el cariño, el contacto directo, el estar ahí, el hablar, el recibir el afecto y cómo Roma Eterna impacta en la vida de la gente. Y eso me ayuda mucho a seguir adelante, porque llevo unos meses así un poco de bajoncillo por un montón de curro, un montón de trabajo, y llevo así unos meses de ponerme en automático
no de bajón de ánimo, sino de ponerme en automático, y me ayuda mucho a seguir adelante, a darle caña, y he venido con las pilas cargadísimas, cargadísimas. Y hablando de pilas cargadas y hablando de venir y cosas de libros, este sábado, si escuchas esto el día 3 de junio, sí, si escuchas esto en el año 2029, pues igual no, pero si escuchas esto a 3 de junio del año 2026, estaré este sábado día 6 de 12 a 2 en la caseta de Aurea Clásicos en la Feria del Libro de Madrid. Creo que es la caseta 50. Te lo voy a buscar. Esto es en riguroso directo, no lo voy a editar, te lo voy a buscar. Tiki-tuki, 50, efectivamente. Caseta 50 de 12 a 2, sábado 6 de junio. Ahí está. Me reconocerás por mi melena. Por mi melena inexistente. Ahí estaré. Y hoy me ha gustado mucho el jugar con lo de la moneda de Flaminino. Si te fijas en la iconografía de los programas anteriores, siempre que he hablado de Flaminino he cogido un busto que igual no es él y no he usado esta moneda. Me la he guardado hasta este momento. Y no sé para ti, pero para mí el momento más emotivo ha sido el de los esclavos liberados. Cierra un ciclo que comenzó cuando Roma rechazó liberar a los prisioneros de Aníbal, y me gusta mucho cuando las tramas se cierran, cuando la política vuelve, cuando los casos, por ejemplo, el de Quinto Pleminio, cuando vuelven a salir estas cosas, porque no se resuelven y hasta luego. Y muchas veces en las fuentes tenemos que hay cosas que hasta luego, pero que luego no dicen nada, y esta vez sí. Cuando sí que lo dicen, a mí me gusta ir, a ver, ¿cómo acabó esto? ¿En qué pasó? Tal cual. Y este cierre es maravilloso, y tenemos ahí un enfrentamiento político interesante entre Tito Quincio Flaminino y los Cornelios. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Yo tengo ya preparados los guiones de los 2 siguientes programas de República y va a ser interesante. Así que yo no te digo nada, yo solamente te digo que sigas escuchando a Roma Eterna donde sea, en tu plataforma favorita. Que le des un fuerte like a los programas, que esto es por el algoritmo. Tienes que darle like, tienes que compartirlo, tienes que comentarlo. Si quieres decirme cualquier cosa, enviarme un mail, escríbeme a romaaeternapodcast@gmail.com, romaaeternapodcast@gmail.com, y si quieres apoyar el proyecto, puedes hacerlo en el botoncito azul de iVoox, que es muy importante, o en el Patreon, que también es muy importante. Lo tengo un poco abandonado el Patreon, sí, porque lo que te decía antes, de estar en modo automático, cubriendo frentes totalmente, he estado como un loco. Ahora que voy a adelantar trabajo de cara a verano, de cara a tener un poquito de descanso, le voy a dar amor al Patreon. No te vayas del Patreon, por favor. No te vayas, por favor. Y le voy a dar un amorcito al Patreon para lanzar nuevas cositas, que en mi mente tengo ideadas nuevas cosillas para ahí. Recuerda que estoy subiendo también a YouTube todos los programas de Roma Eterna. Los tienes en formato audio en YouTube. Si quieres, suscríbete, a ver si conseguimos ahí hacer cositas. Y también estoy pensando de cada año que viene, temporada que viene, hacer cosillas también en YouTube. No sé. Salió el otro día la cámara esta Osmo 3 Pocket no sé qué que te graba y la hostia, y miré y dije, hostia, ¿cuánto vale? Madre mía. Y dije, no, pues igual no. Igual para hacer vlogs esa cámara igual se puede usar otra. Pero me gustaría poco a poco hacer también cosillas con vídeo, hacer esa transformación, esa transición sin repudiar el audio, por supuesto, porque el audio es mi medio, yo me siento súper cómodo, pero aquí ya sabes que te cuento mis ideas de olla. Mis ideas de olla es, me gustaría poder grabar vlogs, viajar por sitios, por yacimientos romanos y tal, no como hace Néstor. Néstor es un auténtico maquinote de eso, pero de otro modo, de otra forma, porque hay hueco para todos. No sé, algo, estoy ahí tramando. Así que si alguien trabaja con los de DJI, y hacemos una colaboración, es triste pedir, pero más triste robar. Y, sin más, ya te he recordado que puedes seguirme, compartirlo con todo el mundo, el mail, redes sociales. Estoy en Twitter, Roma Eterna FM, en Instagram, que es la principal, Roma a Eterna Podcast, y tengo también canal en Telegram y en WhatsApp. Busca Roma Eterna Oficial. En Telegram también hay un grupo que están haciendo ahí en diferentes chats, charlas. Hay incluso un quiz con preguntas. Está genial. La gente del grupo de Telegram, o sea, un abrazo, porque sois la rehostia. De verdad, la rehostia. Y sin más, esta sección sin música es así bastante ligerilla. Yo me voy a despedir aquí, no sin antes desearte, como siempre, que los dioses
os sean propicios tanto a ti como a los tuyos. Y, como siempre digo, te espero la semana que viene, pasa lista, en el próximo programa de Roma a Eterna. Y en esta sección sin música, de la sin música, te cuento que sí, me dio un infarto. Cuando vi lo del DJI, el precio de la cámara, digo, madre mía la peña. Y todo el mundo con la cámara, digo, ¿pero esto qué es? Pero te graba en el mismo sistema, tiene estabilizador, es la leche. Pero todo se andará, poquito a poco. Pero sí que me gustaría, le llevo un tiempo dando vueltas a hacer más cositas en vídeo, para mostrar yacimientos. De momento sin moverme de Cataluña, que ya hay muchos sitios, que lo tengo aquí cerquita. Pero hacer cositas también, por ejemplo, grabar paseos. Cuando vaya a Roma, ponérmelo en el pecho y grabar paseos en Roma, explicando cositas igual. Puede ser eso interesante. Estoy ahí mirando, pero soy un mapache rebuscando en la basura. que esto es así, ¿eh? Soy un mapache rebuscando en la basura. Voy haciendo según puedo. Un fuerte abrazo. Te espero en el siguiente, ¿eh? No faltes. Gracias por llegar hasta el final del derrame, del desparrame cerebral. Un fuerte abrazo. Hasta el siguiente. Adiós.